Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos ya llegando al final de la cursada. Hoy vamos a abordar la unidad 18, la semana 18, la crisis en las décadas de los 70 y los 80, un poco más, también vamos a llegar casi al 90 y pico. Bueno, esto es me parece a mí importante, dado que acá vamos a compartir, es importante porque nos acerca a al mundo que conocemos hoy, al mundo o que antes de la pandemia todos creíamos que iba a ser así. Evidentemente el tema de la pandemia hoy ha hecho que filósofos, politólogos, sociólogos, aunque algunos historiadores, más allá de que los historiadores hablamos del pasado, empezar a presuponer escenarios futuros y a cuestionar la realidad actual. Decía entonces que esta reconfiguración de la economía y la política, que es el título de la unidad, nos lleva a una serie de cuestiones que en estos años se comienzan a definir. La historia, como diría Howard, de los 20 años que siguieron a 1973, que es la era de la era, es el año de la crisis del petróleo. Más que nada, más que una gran crisis, abrió una etapa de mucha inestabilidad y de mucha crisis económica, no parecida a la del 30, no una gran depresión, pero sí fundamentalmente creo que de no comprensión de de la nueva etapa que el capitalismo se encontraba. Y vamos a volver, más adelante cuando estemos hablando, vamos a volver sobre Lebowitz y algunos conceptos de Lebowitz. El periodo que va desde 1973 a 1991, ¿no? Crisis del petróleo y desintegración de la Unión Soviética, decía que es un periodo que nos lleva al presente. Estos procesos están caracterizados por crisis económicas de diversa magnitud y de diversa expansión territorial, es decir, concentradas en algunos lugares y en otros no, y con consecuencias sociales muy diversas. Cuando vamos a caracterizar el periodo, vamos a hacer algunas diferenciaciones. No en todo el mundo se dio de la misma manera, no a todas las regiones afectó de la misma manera. ¿Por qué está caracterizado entonces por la aparición de nuevos actores económicos, tanto sociales como de regiones económicas que se incorporan? Caso el sudeste asiático, la Comunidad Económica Europea o la Comunidad Europea. Es un capitalismo mucho más concentrado y más global, ¿sí? Fundamentalmente acá me parece que hay un elemento muy interesante, que es la pérdida del poder del Estado Nacional, de los Estados Nacionales, en su capacidad de regular las economías. Que hasta ese momento estaban, esto vamos a volver sobre esto, ¿no? Pero este es uno de los elementos más llamativos, si se quiere. También los cambios de organizaciones empresariales, es decir, las formas de producción ya no van a ser lo mismo. Ya no, la fábrica que Henry Ford había, digamos, implementado luego de la crisis del 30, que tiene que ver con una economía expansiva y de mucha producción, más bien homogénea. Vamos a ir hacia formas diferentes, donde vamos a tener, yo pongo siempre como ejemplo el formato Benetton, ¿no? Que ya vamos a hablar, que es mucho más diverso, mucho más diversificado y mucho más puntual con respecto a la acumulación de stock y demás, que va a permitir otra realidad y que va a tener también otro elemento significativo en la relación con el trabajo. Y vamos a ver el comienzo de organizaciones regionales, como dije, el sudeste asiático, la Comunidad Europea,
más ya llegado el siglo XXI, vamos a presenciar el intento de unidad de Canadá, Estados Unidos y México, el Mercosur, digamos, se van a empezar a abrir bloques regionales fundamentalmente en torno a la economía, que van a ser nuevos actores en la economía. Esto también vamos a notar que a partir de los 70 hay algunas problemáticas que se incorporan a la agenda política, en principio en los países centrales. Y como contracara de eso, como otra mirada del periodo, vamos a ver que las guerras de liberación que habían sucedido en el tercer mundo durante la década del 60 fundamentalmente, empiezan a terminar, empiezan a finiquitar, muchas de ellas derrotadas, estas guerras, otras triunfantes, como es el caso de Cuba, o de Vietnam, ¿sí? Pero sin embargo, en otros casos, estas guerras de liberación terminan en fracaso. Por último, digamos, para concretar el periodo, este periodo que estamos viendo, es el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría tenemos dos fechas simbólicas. Uno es en 1989, la caída del muro de Berlín, y en 1991 la firma de los convenios por el cual se disuelve la Unión Soviética. A partir de esto ya la Guerra Fría deja de existir y el modelo bipolar del mundo cambia a un sistema multilateral, con lo cual esto repercute muchísimo también en los estados nacionales y repercute en la dinámica de las relaciones. Todo esto que acabo de nombrar, lo tenemos que encuadrar desde el punto de vista de la teoría política en el surgimiento del neoliberalismo. El neoliberalismo va a ser la corriente político-económica que va a hegemonizar, por lo menos, gran parte del pensamiento, con intenciones, no lo logra, pero con intenciones de conformar un pensamiento único, una explicación única, y de plantear un futuro inequívoco, un futuro que va en una sola dirección. Esto va a ser una política en pugna, esto va a ser una discusión filosófica, política, económica, que durante todos estos años se va a estar dando y que va a continuar. Esto sigue en discusión todavía, con un gran retroceso por parte de los grupos que lideran el pensamiento neoliberal, pero sigue existiendo. ¿Cómo caracterizamos este proceso? Vayamos ya al hueso del tema. Esta década de crisis, dice Hoban, que siguieron a 1973, no fue, como dije antes, no fue una gran depresión a la manera de 1930, sino que se mantuvieron en pequeñas crisis entre el 75 y el 76, es decir, pero básicamente lo que podemos ver es que la edad de oro, la edad de expansión y estabilidad del capitalismo finaliza para esta época. Me parece a mí ahí que hay una reducción en general de la producción industrial de las economías desarrolladas y del comercio internacional. Esto implica una actividad económica menor y con repercusiones diferentes en los diversos sectores del planeta. ¿Por qué esto? ¿En qué sentido? En principio vamos a ver que lo que se ralentiza es el crecimiento. El crecimiento de la producción empieza a verse restringido, no hay tanto consumo, al no haber tanto consumo, las producciones empiezan a tener problemas en su ubicación,
de sus productos, y ahí nos encontramos a que las formas de producción fordistas van a entrar en crisis. ¿En qué sentido? Es decir, la idea fordista de la producción era una fábrica en la cual se producía todo y en donde se producía con un stock suficiente como para que eso que no era consumido pudiese ser consumido luego. El avance tecnológico, el avance de la propaganda, el avance, la moda, por no caer solamente en lo tecnológico, la moda sobre los diferentes objetos de consumo, hacen que sea necesario acelerar la producción de diferentes productos o ir cambiando, con lo cual el sistema de stock va a quedar obsoleto. La incorporación en el mundo laboral fue uno de los, es el corazón. Hay una filmina en la cual la titulo El corazón, en el corazón de la crisis está la cuestión del trabajo. ¿Por qué? Porque es un problema que no fue resuelto ni por las políticas keynesianas ni por las políticas neoliberales. ¿En qué sentido? En el sentido en que al ser más lento el proceso de desarrollo, pero no así el del crecimiento humano, cada vez empezaba a haber más cantidad de gente que no podía incorporarse al mundo laboral. Esta cantidad de gente que no se puede incorporar al mundo laboral termina siendo atendida por los sistemas de bienestar que cada nación tenía y al estar en esta situación, vamos a ver que decía, que estas formas que se van a dar de procesos de sistemas de bienestar que van a estar en los diferentes países, van a contener a esa población que no accede al mercado laboral, pero sin embargo, esto genera un nuevo problema, que según la región va a tener diferentes consecuencias, pero que genera como una subclase, plantea Hoffman, una subclase dentro de los sectores más pobres de la población. Toda esta etapa va a estar permeada, va a estar influida por el enfrentamiento entre keynesianos y neoliberales. Y acá es importante que no es un problema meramente técnico o de corrientes del pensamiento económico, sino que son dos mundos conceptualmente distintos. Digo, que abordan la realidad desde dos miradas absolutamente diferentes y donde apuntan el ojo, donde ponen el ojo, digamos, son en temas muy distintos uno del otro. Ambos ponen el ojo sobre problemas existentes, no es que, es decir, el neoliberalismo pone el tema en el punto de la inflación y el keynesianismo lo pone en el proceso de aumentar la demanda, digamos, como salidas o como posibles resoluciones del conflicto de la crisis. Ninguno de los resolvió el tema laboral de la reincorporación al mercado laboral. Esto es un tema. Y por último, algo que ya lo dije, los estados nacionales pierden sus poderes económicos y su capacidad de intervención en la vida económica. Esto, evidentemente, es la mirada general. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias en este proceso de crisis? No a todos les afecta de la misma manera, no a todos el mundo la tomó esta etapa de los 70, 80, gran parte de los 90, de la misma manera.
En los países centrales, en el mundo capitalista avanzado, el desarrollo económico continuó. Digo, más lento que en la Edad de Oro. Los países del sudeste asiático, durante la década del 60, empezaron a crecer exponencialmente y se convirtieron en un lugar preponderante de la economía, que antes no estaba. Por eso digo, se incorporaron nuevas regiones, dije al principio, se incorpora la región del sudeste asiático como una gran fábrica productora de aquello que los países centrales no producían o que producían más barato. El comercio internacional siguió existiendo, la economía siguió estando en manos de los países centrales, ¿no? En los años 80 mejoró y a niveles importantes. Sin embargo, esto es en términos de crecimiento del volumen de producción y del volumen de, en moneda, en dólares, del volumen de negocios que se realizaban en el mundo. Esto no significa que la distribución de ese crecimiento fuese lo suficientemente equitativa, sino todo lo contrario, crecen las desigualdades en el mundo porque los países, las naciones, van tomando definiciones que conllevan a relegar ciertos sectores de la producción y entonces las personas que estaban en esos sectores de la producción van a quedar fuera del sistema y subsumidos a los regímenes de bienestar. Estos son subsidios, salarios, no salarios, mejor dicho, subsidios o pensiones o seguros de desempleo y demás. Justamente los países centrales tenían sistemas de bienestar que provenían de la etapa de la Edad de Oro, de un modelo keynesiano, mucho más sólidos, mucho más fuertes, y eso impidió que hubiese grandes problemáticas sociales dentro de esos países. Lo que no quita es que se convirtieron en una subclase de los que vivían del seguro de desempleo, del asistencialismo que los países centrales desarrollaban. Pero no generaron un conflicto hacia el interior o hacia el conjunto de esas economías. Esto es un caso claro, la población negra en general en Estados Unidos formó parte de esa subclase y hoy está estallada, hoy está en conflicto. Este conflicto racial que existe en Estados Unidos no empezó ni hoy, ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30 años. Más allá del tema de la esclavitud, no solamente más allá de que habían recuperado o que habían conquistado derechos políticos y habían sido reconocidos como ciudadanos, el problema de la pobreza en Estados Unidos sigue siendo, aunque uno no lo crea, en los índices de desigualdad que la ONU presenta regularmente, Estados Unidos, que es uno de los países más grandes en su economía, está de la mitad de la tabla para abajo. Ahí está el índice de Gini, que si tenemos tiempo después lo explico, pero el índice de Gini va de 0 a 1. Es decir, 0 significa que, digamos, que hay total igualdad, y 1 que hay total, profunda desigualdad. Estados Unidos está en 0,400 y pico, es decir, está en la mitad de la tabla para abajo en los países y en una situación de vulnerabilidad social muy alta. Esto, digo, pueden ser países muy ricos, sin embargo, pueden ser pueblos con problemas sociales o con problemas estructurales muy grandes. En cambio, en los países periféricos, con los países periféricos me refiero a África, Asia Occidental, América Latina, sacando los países del sudeste asiático, sacando estos países, el crecimiento se estancó. Ahí
no hubo crecimiento. No es como en los países centrales que el crecimiento continuó, el crecimiento se desarrolló, seguimos viendo grandes afluentes de capital. No, en América Latina se cae, se estanca. Durante la década de los 80 y parte de los 90, vemos que son zonas donde hubo una gran depresión económica y que tiene un correlato muy importante, que es el aumento del endeudamiento externo. Ahí en la filmina pongo algunos datos, como por ejemplo, es decir, durante la década de los fines de los 70, principios de los 80, es el momento de que el dinero sobrante, el capital financiero que estaba dando vueltas en el mundo, encuentra una cartera de negocios nueva, que es el endeudamiento de los países, que necesitaban para salir de estas crisis que no sabían resolver, que no podían prever cómo abordarlas, y recurrían a viejos esquemas, y entonces se endeudan para salir de ellas, generando lo que todos conocemos por el tema de la deuda externa. Ahí Brasil, México y Argentina son los grandes deudores, los tres gigantes, lo llaman, de las deudas, pero vemos que hay muchos países que superan los 10.000 millones y muchos que debían más de 1.000 o 2.000 millones de dólares en todos estos países. Ni hablar de la África subsahariana, que estaba en condiciones peores todavía. Esto, como correlato social, así como en los países centrales los sistemas de bienestar estaban bastante consolidados y atendían a la población de una manera bastante eficiente, no pasaba lo mismo en América Latina y en los países periféricos. Con lo cual, los que quedan fuera del sistema, los que quedan fuera del modelo de trabajo, del sistema de trabajo, empiezan a generar economías informales. Economías informales que corren, digamos, que tienen dos caras las economías informales. Por un lado, el problema social que esto representa de gente que no tiene seguridad social, que no tiene salud, que no tiene ningún sistema que lo proteja. Pero por otro lado, también son economías que funcionan por afuera de la órbita estatal, sobre la cual el Estado no cobra impuestos, el Estado no recauda, es decir, hay como una economía paralela a la economía de ese Estado, lo cual genera un déficit, es un círculo vicioso en el cual no se logra salir de esto. Entonces, estos hombres, estas mujeres, viven de trabajos ocasionales, servicios, chapuzas, dice Hoffman, compra, venta y otras cuestiones. Ahora bien, en el bloque soviético, digamos, hasta mediados de los 70, los 80, gran parte de los 80, se mantuvo, como venía produciéndose desde la Revolución Rusa hasta acá, en un estado como aislado del resto de las problemáticas del mundo económico internacional. Pero bien, toda la zona, no solamente el centro de la Unión Soviética, sino todo lo que era el bloque soviético, donde está el socialismo real, donde están todos los países que conformaban la Unión Soviética, que habían crecido durante toda esta época, no así terriblemente, pero sí habían crecido, a partir de la desintegración de la URSS, y un poquito antes también, a partir de la caída del muro de Berlín y demás, entran en crisis. Y entran en crisis y se incorporan violentamente al mercado internacional, no tienen más remedio que incorporarse al mercado internacional, y esto genera un colapso muy fuerte, sobre todo durante la década de los 90, en el bloque soviético, a efectos de que esas economías se tienen que acomodar al nuevo sistema internacional. Este sistema internacional que les era ajeno, digamos, que les era distinto, que les era el desmoronamiento del sistema político soviético se unieron también
no solamente los países al integrarse a la economía mundial, sino las relaciones interregionales que dentro de la Unión Soviética existían y que permitían un comercio y un sistema económico propio. Y por último, tenemos Oriente. Oriente, ahí hay fundamentalmente China, me refiero. Lo que vamos a ver es que en paralelo al estallido de la Unión Soviética vemos un crecimiento, ¿sí? Sobre todo a partir de 1975, después de la visita de Nixon con Mao a China y después del comienzo de la apertura de China al capitalismo, vemos un crecimiento, sobre todo en los fines de la década del 80, de la producción china, de un monstruo económico, poblacional, etcétera, etcétera, hoy una de las principales economías del mundo. Y genera, junto al sudeste asiático, un nuevo polo de dinamismo de la economía mundial. Se convierten, esto sí, en otro de los actores nuevos que tiene la economía mundial. Bien, todo empezó cuando dije crisis del petróleo. ¿Qué fue la crisis del petróleo? La crisis del petróleo comenzó en el 73 como una represalia, como una respuesta por parte de los países árabes, liderados por Egipto y Siria, que luego de la guerra de Yom Kippur, la guerra del 73, que duró 20 días más o menos, es un intento por parte de los egipcios, y los sirios y los países árabes de recuperar el Sinaí y los altos del Golán, la región que los israelíes habían tomado en la guerra de los 6 días, y ellos intentan retomar. La cuestión es que son repelidos por los israelíes, digamos como que pierden la guerra de Yom Kippur, y en represalia deciden bloquear la provisión de petróleo a los países aliados de los israelíes. Esto evidentemente es todo un problema, sobre todo para Estados Unidos, que era un gran consumidor de petróleo. Estados Unidos, fíjense, que consumía el 33% de la energía del mundo, ¿sí? Es decir, mantenía una cuarta parte de la producción mundial, pero consumía 5 veces más energía que el resto. El tema del petróleo lo lleva a que la economía estadounidense se vea complicada, y entonces Nixon toma varias decisiones. Nixon estaba siendo presionado mucho, fue un gobierno muy presionado y más, no terminó bien. Y abandona el patrón oro, ¿sí? Y después termina con el sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods es un sistema de compensaciones de la moneda internacional que se firma luego de la Segunda Guerra Mundial, que equivale el dólar al oro. Es decir, impone la moneda del dólar, pero en relación al oro. Lo que declara Estados Unidos es la inconvertibilidad del dólar. Es decir, a partir de ese momento, el dólar no es convertible a oro, y por lo tanto el dólar se convierte en moneda internacional, y cada devaluación de la moneda genera una crisis económica. Esto es el comienzo de las crisis económicas de los países centrales, pero que tiene su correlato hacia los países periféricos. Los países periféricos se tomaron varias medidas, como nacionalización de la comercialización del petróleo, de las naftas y demás, y generó a su vez un capital disponible, este capital que va a empezar a estar disponible en el mundo, que empezó a ser una cartera de negocios convertido en deuda externa luego. Esto genera que los países empiezan a tener cada vez menor posibilidad de conducir las economías. Entonces, hay un fenómeno que
todo el mundo conoce como globalización, tiene varios sinónimos, mundialización, universalización. Lo que pasa es que al utilizar otros términos, tiene otra implicancia. Pusimos globalización a los efectos de poner un término conocido y que pudiera fácilmente ser entendido. La crisis, esta crisis de los 70, 80, 90, tiene que ver con los seres humanos y con la industrialización, es decir, con los trabajadores, con el trabajo y con los procesos de desarrollo. Entonces vemos que el avance tecnológico, el avance del desarrollo, era mucho más rápido que la capacidad que esa misma industria tenía de retomar a la gente dentro del sistema, con lo cual iba dejando mucha gente afuera. Este proceso de que la economía de mercado creaba nuevo trabajo para ellos, digamos, este proceso fue acelerado por la competencia mundial. Es decir, cada vez había más actores no estatales, ¿sí? Esto es decir, empresas multinacionales, grupos económicos multinacionales o transnacionales. Y, por otro lado, veíamos que los gobiernos estaban, digamos, constreñidos, achicados por los déficits fiscales, por la preocupación de generar trabajo, cada vez tenían menos capacidad de afrontar la incorporación de estas personas a un modelo keynesiano como había existido en la Edad de Oro. Es decir, los estados que eran los principales contratistas durante la Edad de Oro, ya sea con obras de infraestructura, estos son caminos, represas, planes de vivienda, escuelas, hospitales, todo esto cada vez había menos dinero porque se había ralentizado la economía y con lo cual no podían ejercer ese rol de regulador de la economía. Por otro lado, hay toda unos fundamentalistas del libre mercado que presionan para que, es decir, mostrar la incapacidad del modelo keynesiano, mostrar esta imposibilidad de resolver los verdaderos problemas de la economía, según el modelo neoliberal, y presionando para que se transfieran las diferentes actividades del Estado a empresas privadas que podían ser más eficientes. Es decir, hay un discurso de la eficiencia y del eficientismo, digamos, en toda esta época, que va a empezar a crecer y a explicar por qué el Estado no puede gestionar ningún tipo de actividad y se tiene que limitar a muy pocas cosas. Esto, si lo trasladamos a la política, si lo trasladamos a los partidos políticos, vemos que los principales perdedores, los principales damnificados de este momento son los sectores socialdemócratas o laboristas occidentales. Esto, si hacemos una división entre grupos socialdemócratas y conservadores, republicanos y demócratas, ¿no? ¿Por qué? Porque en general estos grupos socialdemócratas y laboristas creían en que los gobiernos nacionales, ¿no? Eran los que tenían que poder resolverlo. Entonces se resistían, ¿sí? Y encima de ello los grupos conservadores fracasaban políticamente y estos grupos no terminaban de resolver los problemas de esta economía que estaba en estas situaciones de inestabilidad, más que de crisis, yo diría de economías inestables, economías que tendían a la incertidumbre, ¿sí? Por otro lado, los salarios internos, ¿sí?, estaban siendo cada vez más expuestos, es decir, en estas economías internacionales
el valor del salario, el valor del trabajo, estaba siendo puesto en duda. ¿Por qué? Porque cada vez al desdibujarse las fronteras económicas, las empresas empiezan a buscar lugares en donde poder producir más barato, ya sin importarles si era dentro de su país o fuera de su país. Es decir, el norte mexicano sirvió o sirve para que las empresas norteamericanas produzcan en México, ¿sí? Y las empresas norteamericanas se queden con el trabajo intensivo, que es un trabajo que junta menor cantidad de gente y que necesita mayores niveles tecnológicos, y el trabajo extensivo lo traslada a zonas más baratas, donde los salarios les convienen en términos proporcionales para bajar los costos según ellos. Este es el caso. Japón, por ejemplo, también hace lo mismo con el sudeste asiático. Ustedes ven Japón-Corea, por ejemplo, ¿no? O China nacionalista, en su momento. Hay una marca de cámaras de cámaras fotográficas muy famosa, que originalmente era japonesa, ¿sí? Entonces, se produció en Japón, muy buena, de muy buena calidad y demás. Llegó un punto en que ya a Japón no le convenía más fabricar esa cámara y la traslada la producción de esa cámara a Corea en algunos casos o a China nacionalista. Lo que produce Japón es la tecnología para fabricar esas cámaras. Y lo que le vende a Corea o a China nacionalista es la tecnología para fabricar esas cámaras. Eso es el nuevo sistema, digamos, que empieza a imperar. Buscando lugares del mundo, recomiendo un libro, No Logo, donde se habla mucho de este sistema y de cómo en los costos impacta la marca más que la producción y la mano de obra. Más que los insumos, la materia prima y la mano de obra, influye la marca. Y entonces cómo se fabrican, ¿no? Zapatillas de una marca también muy conocida en Corea, si no me equivoco, a un precio bajísimo y se venden con un alto costo en el resto del mundo, produciendo así muchas ganancias. Y llegamos al actor que yo me parece que es uno de los grandes perjudicados en este proceso de inestabilidad, que son los estados nacionales. Los estados nacionales, esta economía que veníamos hablando recién de globalización, por un lado se consolida, pero a la vez al consolidarse vamos a ver que se van resquebrajando el Estado como regulador de la economía y de la política. Ese es el otro problema, es que hasta dónde la política como mediador entre el trabajo y la economía, ¿sí? Empieza a carecer de poder para poder intervenir y para poder regular. Entonces, esta cuestión empieza a ser cada vez mayor y entonces hay menor capacidad por parte de los estados de la toma de decisiones autónomas y soberanas. Si vemos las organizaciones cuyo campo de acción son los territorios nacionales, sindicatos, sistemas de radiodifusión, etcétera, etcétera, vemos que van perdiendo cada vez mayor poder de negociación frente a organizaciones transnacionales de empresas multinacionales que no tienen problema en estar hoy acá y mañana en otro lado, con lo cual es una suerte de chantaje hasta dónde la lucha sindical puede llegar o no puede llegar. Digo, esto dicho muy livianamente y muy en términos generales, pero esa es una de las cuestiones del poder que se está barajando en esta nueva realidad. Pero asimismo también funciones que el Estado tenía, que lo dije recientemente, el Estado empieza a delegar funciones. Funciones de salud, funciones de educación. Fíjense cómo ha crecido la salud privada, la salud por parte de
prestadoras privadas y prepagas, la educación, cómo han crecido las universidades privadas en los últimos 20 años, la seguridad privada, más allá de la policía y demás que puede estar, hay un crecimiento de la seguridad privada por parte de un sector de la población que no confía en la otra y tiene los medios para financiar una seguridad privada. Es decir, aquellas cuestiones que eran, sin lugar a duda, una obligación y una tarea del Estado, empiezan a ser relegadas a manos privadas. Por otro lado, al acabarse la Guerra Fría, ¿sí? Después de los 90, al acabarse la Guerra Fría, y ya no tener, digamos, Estados Unidos y el bloque occidental, un armado y un control por parte de Estados Unidos de más o menos el bloque occidental y del bloque soviético, del bloque comunista, desde la URSS, tener control sobre ellos, vemos que la multilateralidad genera un espacio en donde estos estados están muy librados a la suerte de cada uno frente a grupos económicos que están mucho más ordenados. Frente a esto vemos un fenómeno que lo anoté ahí como para que quede, no es central, pero vemos la aparición de nacionalismo separatista, ¿sí? Que hay algunos que vienen desde hace mucho tiempo, el catalán, el vasco, digo, el irlandés, digo, movimientos que tienen 200, 500 años de pelea pero hay otros que son más nuevos y en donde se invocan otras cuestiones. Y esto tiene que ver también por esta mundialización, esta globalización, en el sentido, hubo un discurso del presidente de la Generalitat de Barcelona, de Cataluña, cuando fueron las Olimpiadas, en el año 92, las Olimpiadas en Barcelona, que decía Barcelona para el mundo. Lo decía frente al primer ministro español, como diciendo, nosotros somos parte del mundo, no somos parte de España. En un Estado supranacional, en una comunidad europea, se empiezan a desdibujar los estados nacionales y estos regionalismos, estos nacionalismos más pequeños, empiezan a cobrar vida. Con lo cual, acá vamos a ver que hay una tensión muy importante y que esto existe entre el nacionalismo moderno generado en la Revolución Francesa, que viene de larga data, y una mundialización en la diversidad, y una mundialización que acepta un sinnúmero de diversas formas de aglomeración, ya sea religiosas, étnicas, lingüísticas, ¿sí? en esta era posmoderna, digamos, ¿no? Y eso también está en tensión y también mella el Estado Nacional. Bien, todo esto nos lleva a que, yo decía, cambian las formas empresariales. Vamos a ver, hay una serie de cambios económicos y cambios tecnológicos que nos llevan al el cambio, la reformulación de las formas empresariales, y entonces, es decir, mejoran la comunicación, almacenes informatizados, es decir, donde uno por una computadora sabe el stock de todo lo que tiene que tener acá o en Corea del Sur, no hay problema, uno está al tanto, con lo cual los ciclos de stock de los cuales hablábamos, del sistema fordista, que tiene que ver con la vieja producción en masa, quedan caducos. Y entonces ya no es necesario generar grandes reservas para cuando después se pueda. Y entonces empiezan a producir de otra manera, digamos, mucho más acotado a la demanda inmediata. Para ello no necesitan tener tantos trabajadores, es más, comienza la tercerización. Y si ustedes ven en la diapositiva, ahí puse forma Benetton y decía,
Benetton, ¿cómo producía? Primero, Benetton no tiene un producto, tiene una multiplicidad de productos muy variados, porque una de las demandas generales hoy es no solamente en la industria textil, que se puede entender a partir de la moda y demás, sino también, si ustedes ven los autos, que es un tema un poco, que quiere, más duro, uno tiene muchos modelos de auto y varias gamas de auto, es decir, la misma empresa produce una variedad. ¿Por qué? Porque el tema de la diversidad es decir, ha crecido de tal manera que es necesario abordar el mercado con diferentes ofertas, con unas ofertas mucho más amplias. Esto hace que sea más compleja la producción. Es decir, por ejemplo, en la industria automotriz creció el autopartismo, es decir, crecieron las fábricas de autopartes mucho más chicas. Con lo cual, la industria automotriz lo que hace es tercerizar todo el sistema de autopartes y arman en la fábrica. Benetton lo que hacía, o lo que hace, es producir bajo un... Es decir, lo que tiene es el diseño, la paleta de colores de las prendas y demás, y después manda a talleres muy chiquitos en Italia, ¿sí? La fabricación de tantas mangas, tantos cuellos, tantos cuerpos de... Estoy pensando en remeras, esto aplíquenlo a cualquier tipo de prenda. Tantas partes de una prenda, y lo que hacía Benetton Central era juntar y armar, y ponerle el sello Benetton, y después venderlo. Es decir, Benetton se ahorraba la presencia, los costos laborales de un montón de gente que se trasladan a grupos tercerizados, a grupos más chicos, empresas familiares. Es decir, hay una dispersión de la fábrica. Ya la fábrica no va a ser esa figura ideal de con chimeneas, humo, grandes predios y demás, sino que van a ser grupos mucho más chiquitos, talleres, diseminados, y todo esto hoy a través de los modelos informatizados es mucho más fácil de lograr. Con lo cual esto cambian las relaciones sociales, esto deja y queda disperso el mundo laboral. Decía, el trabajo en el corazón de la crisis. La tendencia general fue, a ver, lo voy a explicar de una manera, ahí está explicado, pero de una manera más simple. Con la revolución agrícola, ¿sí? Se generó una mano de obra extendida por toda la tierra de producción de productos agrícolas muy importante. Cuando sobrevino la revolución industrial, muchos de los campesinos, esto lo hemos estudiado, se urbanizaron, migraron a los centros urbanos y eran captados por la revolución industrial y muchos de ellos iban siendo reciclados. Pero, es decir, la revolución industrial crecía a un ritmo que permitía la incorporación lenta, pero la incorporación al fin de mano de obra desplazada. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento capitalista fue muy fuerte y sin embargo hasta en los países más industrializados, con mayor nivel de industrialización y de tecnología, pudieron absorber por la expansión de la economía a gran número de personas. Cuando esto se empieza a ralentizar, cuando la economía empieza un proceso de ralentización, vemos que ya no empiezan a captar. Y entonces empiezan a reducirse los empleos. Pero el fenómeno nuevo no es que durante una época no se puede absorber el empleo y después se vuelve, sino que las zonas de empleo que quedan cerradas nunca más vuelven a abrirse. Es decir, que la gente que está nunca más vuelve a incorporarse al sistema laboral. Y ese es uno de los graves problemas que se empieza a generar en esta etapa de los 80, 90.
¿Mm? Yo decía que todo esto está discutido fundamentalmente a partir de dos ideas capitalistas, que es el keynesianismo y los neoliberales. Y yo creo que acá, decía, como dije antes, no es un problema técnico entre unos y otros, de quién piensa una cosa y quién piensa otra, sino que es un problema conceptual, es una idea del mundo diferente, y que tiene que ver con el crecimiento y la desigualdad, y la brecha entre los sectores sociales. Ambos tienen elementos importantes y que hay que tener en cuenta, pero digamos, son como dos miradas muy segmentadas sobre, sobre los problemas de la economía y cómo resolverlos. Digamos, los países socialdemócratas, estilo Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera, van a ser más keynesianos. Estados Unidos y Gran Bretaña iban a ser más neoliberales. No hay dato que indique que el neoliberalismo tiene una brecha de desigualdad menor que los países socialdemócratas. Pero que esta brecha de desigualdad, pero tampoco hay un indicador que demuestre de que los países socialdemócratas son económicamente más grandes, tampoco. En ambos casos son cuestiones distintas, son cuestiones diferentes. La grandeza de una economía no significa necesariamente que los niveles de igualdad o de desigualdad, depende de cómo se miren, sean los óptimos. Los defensores de la economía del keynesianismo no tuvieron éxito en esta época, fueron fuertemente vapuleados, y hoy empiezan a estar de nuevo en la discusión. La mayoría, pero sin embargo, la mayoría de los gobiernos neoliberales se vieron obligados a tomar medidas, en el fondo, de tinte keynesiano, más allá de que proponían y decían que iban a abrir la economía al capital privado para permitir que el libre juego económico permitiese el crecimiento, porque de no ser así no podían contener el conflicto social que se les generaba dentro de cada uno. Y yo abajo anoté el fin de la historia. ¿Por qué? Porque en esa época el neoliberalismo coincide con el neopositivismo, con una idea, digamos, de ayornamiento del positivismo de fin del siglo XIX, en el cual hubo varios pensadores, en particular, yo quisiera poner el acento en uno, en Francis Fukuyama, un norteamericano hijo de japoneses, que planteaba el fin de la historia. El fin de la historia, ¿por qué? Porque decía, una vez terminada, él lo escribe en los 90, una vez terminada la Guerra Fría, ya no hay más discusión, se acabó la historia. A partir de ahora la democracia liberal es el modelo, se llegó al estado más alto que puede llegar la sociedad humana. Por supuesto, esta fue una teoría que duró bastante poco porque salieron desde el mismo modelo capitalista un sinfín de autores a mostrar que la historia continúa, que las contradicciones siguen existiendo, que es falso el dilema que plantea Fukuyama, pero digo, la intencionalidad de construir un discurso hegemónico a fines del siglo XX existió. No prosperó porque la realidad no permitió que prosperase, pero era parte de esta avanzada neoliberal de construir una sola explicación de los sucesos. En las nuevas agendas políticas vamos a ver que se incorporan varios temas, ¿no? Yo lo que creo es que hay fundamentalmente una búsqueda de la diversidad, ¿no? En el siglo, en el fin del siglo XX, principio del siglo XXI,
hay una búsqueda de la diversidad y la necesidad de la diversidad. Y vamos a ver que entonces empiezan a aparecer los nucleamientos o partidos verdes o nucleamientos de orden ecológico, digamos, y ahí es muy importante la cumbre de Estocolmo de 1982. Ahí puse una foto de Indira Gandhi, donde plantea también, es muy interesante que lean, búsquenlo, googleenlo, los principios de la cumbre, la primera cumbre de la Tierra en 1972, y donde asocia el cuidado del medio ambiente, el combate por una vida de mejor calidad con la pobreza. Digamos, no hace una división entre la ecología y la pobreza como si fueran dos problemas distintos, sino que los suma y los pone en un mismo plano. Y otros grupos, hay movimientos sociales y grupos feministas que aparecen con mucha más fuerza en todo el mundo. Ya no es que el feminismo nace en los 70, ya venía de mucho tiempo, pero empieza a ser una de las formas de aglutinamiento nuevas que se van separando de la política. Vieron que planteamos que la política estaba siendo socavada, la política como actividad, digo, ¿no? Estaba siendo socavada como mediadora entre el trabajo y la economía, y entonces las representaciones empiezan a buscarse por otro lado. Y hay representaciones de todo tipo, digo, hay representaciones que van de la extrema derecha con grupos neonazis hasta grupos verdes en el espacio de la izquierda del prisma político. Lo que me parece interesante es que hoy en día, digamos, internacionalmente, si uno quiere decir, bueno, ¿cuáles son los grupos que mayor presencia tienen internacionalmente? Yo creo que es el colectivo feminista, digamos, con el Ni Una Menos, que en el mundo tiene una presencia muy fuerte, y el gran colectivo con toda la interna adentro y con todas las diferenciaciones de grupos internos del campo de la defensa ecológica, digamos. Son esos dos grandes más que otros colectivos, digamos, sociales. Para concluir, yo creo que hay que volver a leer Lebowitz, muchachos y chicas, vuelvan a leer Lebowitz. ¿Por qué? Porque Lebowitz en un punto plantea que ante cada momento de no crecimiento del capitalismo se produce una crisis y el capitalismo logra sortearle y genera un nuevo espacio. Digo, me parece a mí que después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial se resuelve el espacio de crecimiento del capitalismo que estaba limitado por el Estado Nacional, por ese mismo Estado Nacional que le permitió el desarrollo en el siglo XIX al capitalismo, le permitió un desarrollo exponencial muy importante. En el siglo XX ya es una barrera, no es más el que le permite el desarrollo. Entonces, se buscan formas transnacionales. Entonces, todo esto surge, me parece que todo el problema que tenemos acá es un tema del funcionamiento del capitalismo y de las necesidades que el capitalismo tiene para poder crecer y desarrollarse y salir adelante. Decía ahí que más que nada no es que el capitalismo en los 70, 80 es peor que el anterior, no, es que la realidad es distinta. La realidad, las épocas de crisis, fue una época en que el Estado perdió y en que el Estado dejó de ser el mediador más importante. Y hay un dato que lo anoté acá porque es muy llamativo, que tiene que ver con lo que recién decía. Las políticas neoliberales por primera vez se aplican así concretamente en Chile después del derrocamiento, de Salvador Allende en el 73. Con lo cual demuestra una cosa,
que lo que hasta ayer implicaba una sociedad entre la democracia liberal y el capitalismo, ya no es tal. Lo que hasta después de la Revolución Francesa y después de las diferentes revoluciones, es más, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, las democracias y el capitalismo iban de la mano, ya no lo es, no son necesarias. Y se aplican las formas neoliberales de la mano de una dictadura sangrienta, de una dictadura muy represiva y muy furiosa, en donde las libertades democráticas desaparecieron, con lo cual hay una ruptura ahí de lo que yo planteaba de la política como el elemento que puede mediar. Entonces, vuelvan a leer Lebowitz, creo que tienen que leer Lebowitz, esa parte, para poder entender cómo estamos en otra etapa del mismo capitalismo que empezó en la revolución industrial, pero que hoy tiene otras facetas, y que es internacional, y que es mundial, y que el escenario y el territorio del desarrollo del capitalismo es el mundo. Bien. No, bueno, los demás son datos, léanlos cuando revisen el texto, pero básicamente como la comunidad científica iba de la mano de la imposición del neoliberalismo, cuando a dos grandes teóricos del neoliberalismo como von Hayek y Milton Friedman es el más conocido para nosotros, se les otorgó el premio Nobel. Bien. Por último, les quería recomendar 3 películas. Pride, Full Monty y Yo, Daniel Blake. Pride es una película que versa sobre la relación entre el colectivo LGTB británico en la década del 80 y la huelga minera de 1984. Perdón, de 1984. Digo, es basado en hechos reales, está ficcionado, pero basado en hechos reales. Es muy interesante ver cómo aparecen los sectores y los grupos de reconocimiento específico y cómo la desindustrialización de Gran Bretaña pega fuerte en la década del 80 con el thatcherismo en su plenitud. Full Monty habla de la misma época, una comedia mucho más liviana, más cómica y demás, pero habla de un grupo de metalúrgicos que cerraron la fábrica y buscan qué inventar para poder sobrevivir. Y Yo, Daniel Blake, habla de la actualidad y del sistema de pensiones en Gran Bretaña y cómo esto repercute en la vida de todos. Bueno, hasta acá llegó el teórico, espero que haya sido claro. Lean cualquier cosa, ya saben, espero sus preguntas y sus necesidades, me las acercan por aulas web y con todo gusto se las respondo. Bueno, fue un placer y vamos que falta poquito para terminar. Gracias.